Enseñanza de Jesús de Nazaret. Jesús fue a Nazaret, no sabía qué era. El sábado entró a los hombres en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: este pasaje de la Escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían en su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero respondió: sin duda, ustedes necesitarán el refrán: médico, cura a ti mismo. Ya lo hice también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina, fue la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su éxodo. En este texto tenemos uno de los puntos clave para comprender esa importancia de la palabra y cómo esa palabra es la que se hace realidad, porque la palabra de Dios es. Después de este texto, en los apuntitos que se les ofrecieron, hay otra serie de textos. Yo los invitaría a que nos pasáramos hasta la página 7, porque es ahí donde está un poquito el esquema de lo que trataremos en esta tarde. Esa palabra de Dios es la manifestación, la revelación del misterio mismo de Jesús. Porque Jesús es la palabra que se hace carne, pero también esa palabra se ha hecho libro. Por esta razón, esa palabra que tenemos en ese libro que llamamos Sagrada Escritura, no es para quienes tenemos fe una palabra muerta, un documento, un escrito, un punto de referencia teórico o especulativo. Esa palabra tiene vida. Esa palabra es capaz de salvar. Y ya en un subsidio que entregué, que espero también les reparta, pues viene un tratado más amplio sobre esa palabra de Dios, y donde se va viendo ya con citas, con referencias, cómo esta palabra de Dios es. No es idea, no es concepto. La palabra de Dios es una realidad que está ya desde el término más común usado en el Antiguo Testamento, dabar. Porque el dabar no solamente es una etiqueta,
no es una fórmula. El dabar es. En la palabra está contenida la realidad, está encerrada la cosa. De esa manera, cuando se dice eso que dice la palabra, eso lo hace. Es entonces en esta dinámica y en esta perspectiva de la palabra que podemos entender lo que de veras es que la palabra anime toda la acción pastoral de la Iglesia. No se trata de animar porque, pues es la que nos va a hacer alborotarnos y bailar y cantar y decir, sí, la palabra de Dios. No, animar en el sentido de ánima. Es lo que le da vida, es lo que le da sentido, es lo que le da fuerza, es lo que le da fecundidad. Y entonces, pues no puede haber pastoral sin la palabra. Toda la vida, todo el quehacer, toda la dinámica de la Iglesia tiene que estar nutrida, alimentada, fortalecida, vivificada por la palabra, no como una palabra mágica, no como una palabra teórica, sino como esa palabra que es alguien con el que tienes que entrar en relación para que entonces se dé ese diálogo, esa intercomunicación. Por eso, frente a la palabra de Dios, la actitud básica y fundamental es escucha. Pero también es escucha como lo entiende la misma palabra de Dios. No es que te entra por un oído y te sale por el otro y la vida sigue igual. Si esa palabra es escucharla, quiere decir que esa palabra te va a transformar, te va a transfigurar desde dentro. Y si de veras la escuchas y la dejas actuar, se va a manifestar en la vida, en tu nueva manera de ser. Por eso, en el Shema Israel, escucha Israel, pues ese escuchar es igual a obedecer. Pero no obedecer porque aquí hay una norma y la tienes que cumplir, porque aquí te dieron una orden y ahora la vas a hacer. Es escuchar que te transforma, te vivifica, y entonces vas, movido por esa palabra, a actuar, a llevar a cabo eso que el Señor quiere. Esta actitud es lo que se va a traducir entonces en una obediencia, en una fidelidad, en una entrega, en una docilidad, en una total dependencia consciente y libre de esa palabra. ¿Por qué no escuchamos? Porque nos compromete. Porque dejar que la palabra actúe es salir de tus esquemas, es romper tus moldes y es abrirte a lo que el Señor quiere, como sucede en esa respuesta de Abraham. Escucha, pues obedece, toma tus cositas y vámonos. ¿A dónde? Ahí te diré, por lo pronto vámonos. Bueno, esa disposición es lo que nos cuesta trabajo. Y por eso pues, mejor no la escuchamos. Mejor nos hacemos sordos a esa palabra. Si la escuchas, eso es lo que te va a hacer testigo y servidor de la palabra. No servirte de la palabra, no manipular la palabra, no instrumentalizarla para otros fines, aunque sean muy santos y muy buenos. Eres servidor de la palabra, eres testigo. Por lo tanto es porque ya experimentaste, porque ya te dejaste penetrar y ahora puedes decir, sí, la palabra dice,
la palabra actúa. En esa dimensión es en la que tenemos que ser testigos sin perder de vista que la palabra de Dios no solamente está en la Escritura, la palabra de Dios también está en la tradición. Entonces, esa escucha tienes que vivirla en esa dinámica de la Iglesia, en ese movimiento permanente, ininterrumpido, en que el Espíritu va llevando a su Iglesia. Y por esa razón, como ya lo señala el concilio, la tradición no es algo estático. La tradición está viva y la vamos construyendo en la medida en la que vamos asumiendo ese testimonio, lo vamos transmitiendo y se va enriqueciendo en la vida, en la experiencia, en la transformación de nuestras comunidades. Y asumiendo que tienes que ser dócil al magisterio, porque el magisterio tiene esa misión, estar al servicio de la palabra. No es el dueño de la palabra, está al servicio de la palabra, pero con esa potestad, con esa autoridad con la que Jesús ha querido dejar en quienes pone al frente de la comunidad, los obispos como sucesores de los apóstoles y por lo tanto como testigos que a través de las distintas instancias, concilios, sínodos, asambleas, etcétera, pues van marcando ese caminar para que no te salgas y no hagas escuchas desde tus propios puntos de vista a tu conveniencia, a ver cómo nos acomodamos y ahí la llevamos. Este escuchar la palabra, este valorar la palabra, se tiene que ver. Se tiene que ver no solamente porque eso que estás escuchando lo vives, no, también en la manera como tratas ese libro, esa Sagrada Escritura o ese leccionario. ¿Cuántas veces estábamos en procesión con el evangeliario? Yo me pregunto por qué después ya no sale. Se acabó la misa y ¿dónde quedó el leccionario? Pues quién sabe. ¿Dónde quedó el evangeliario? Por ahí lo tuvieron que sacar y poner. O sea, esa actitud ya está dando una imagen de que, bueno, o sea, es un librito importante y lo incensamos, pero ya después hazlo a un lado. Yo creo que si ahí entrara, pues tendría que haber salida con el evangeliario. Y luego llegamos y cogemos el leccionario o el folletito en el que está, lo hacemos a un lado, nos ponemos a hablar y la palabra de Dios, bien, gracias. O hablamos de otras muchas cosas que no tienen que ver con esa palabra. Ahí es donde tiene que haber esas actitudes concretas. Por lo tanto, tenemos que entender que si vamos a escuchar, tenemos que asumir que la palabra de Dios no es lo mismo que Sagrada Escritura. Sagrada Escritura es el libro, es el documento. Pero para que tú reconozcas que ese documento es palabra de Dios, es porque tienes fe. Y aceptar esta distinción te va a llevar entonces a una doble dinámica. Como Sagrada Escritura es un texto, es un documento, pero un documento que se escribió en otra cultura, en otro ambiente, en otro lenguaje. Por lo tanto, es necesario que te metas en ese ambiente, en esa cultura, para poder saber qué dice, no qué quieres que diga, no cómo te conviene que se interprete, ¿no? Vamos a ver de veras qué dice ese texto, ubicado en ese marco. Por eso la insistencia, ya desde el concilio, pero muy en especial del Papa Benedicto, sobre la necesidad de los métodos histórico-críticos como fundamento de cualquier otra interpretación que vayas a hacer del texto sagrado. No puedes hacer una interpretación legítima si
esos métodos histórico-críticos. Saber qué dice, a quién se lo dice, por qué se lo dice, cuál es el marco, cuál es el contexto, cuál es el significado de las palabras mismas, no en español, no, en lo que está en el texto. Y es donde está la riqueza, pues, de esos comentarios, etcétera, que tienen que hacernos conectarnos con esa realidad. Y si esa palabra también es palabra de Dios, eso tiene que significar que la valoras y vas a ser consciente que dice y hace, que lo que dice lo cumple, que se realiza esa palabra y que a través de esa palabra tiene que darse el encuentro con alguien, porque esa palabra es Jesús. Y tienes que llegar entonces a esa comunión, que es lo que va a ir haciendo posible que haya vida cristiana, no prácticas cristianas, no normas cristianas, no vida. Esa palabra te va a dar vida, te va a transformar. Y entonces lo que vas a realizar ya no va a ser de dientes para afuera, es el resultado de la acción de Dios en ti, con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta escucha de la palabra, pues tiene que llevarte a una comunión de vida con esa palabra que es Jesús, a ese dejarte llevar por la palabra. Todo esto, si lo aplicamos a la homilía y en el texto que escuchamos, queda claro. Esta palabra que acabas de escuchar se ha cumplido hoy. Punto. Esa es toda la homilía de Jesús. Seguramente dijo otras cosas más, pero en este texto el evangelista nos quiere remarcar a dónde está el centro de la homilía. Esto que acabas de escuchar se está cumpliendo aquí. Y eso, pues, suscita muchas veces esas reacciones. ¿Y qué se cree? Pues que no lo conocemos, pues que no es el hijo del... Pero entonces no están aquí sus parientes. Es el riesgo. Pero esa palabra es la que tienes que dejar actuar. Porque ya dentro de la dinámica de la celebración, si Dios habla, pues nosotros comunidad respondemos. Vamos a establecer un diálogo. Y la celebración litúrgica es ese diálogo, es ese encuentro donde Jesús viene al encuentro de su iglesia esposa para establecer ese diálogo de amor y para que de ese encuentro haya fecundidad. Por eso la imagen nupcial, que nos cuesta a veces mucho trabajo asimilar y predicar y hacer vivir, pues es la que le da sentido. Es el encuentro del esposo con la esposa. Y ese encuentro tiene que ser fecundo, tiene que dar frutos. Eso es lo que va a hacer que haya vida cristiana. Este diálogo fecundo es lo que nos hace entender la homilía en esa doble dimensión que son lo que le da su sentido. Es mistagogía. Es decir, es conducir, es llevar al misterio. Ese misterio que es Jesús, que está dando plenitud a toda la palabra de Dios, a todo el Antiguo Testamento. Y ahora aquí, ¿qué te toca? Esa palabra ya se proclamó, esta comunidad ya la escuchó, ahora sirve para que se dé ese encuentro, para que pueda adentrarse en esa experiencia, en esa obra salvadora de Dios. Y por eso los textos bíblicos
son los que están haciendo presente y actuante a Jesús. Eso que dice, sobre todo en el Evangelio, pues es lo que Jesús está haciendo aquí contigo. Ahora haz que eso pues lo comprenda, lo asimile, lo viva esa comunidad que tienes enfrente, para que entonces pases al otro elemento, la celebración. Esa palabra no está en el aire, está ubicada en un contexto, ese contexto que es el año litúrgico, pero tiene también en esta celebración todo eso que acompaña a la celebración, la eucología. Entonces, a través de eso que estamos respondiendo, de cómo nos estamos adentrando en lo que Jesús hace, con las oraciones, con los cantos, con los himnos, ahí es a donde se va dando ese intercambio, esa comunicación. Por eso no puede haber homilía sin partir de la palabra, pero cómo se vive esa palabra hoy. Y dentro de ese marco, pues de lo que es el año litúrgico, no es una celebración de generación espontánea, está dentro de un proceso. Y ahí es a donde está el camino normal, ordinario, donde la Iglesia va llevando a cabo su misión. Por esa razón es que tenemos que ser conscientes de esa centralidad, de esa importancia de la homilía. No nada más como platiquita, como consejitos, como enseñanzas. Esto es lo que hace que la liturgia y concretamente la celebración de la Eucaristía, con los demás sacramentos, pero ya el concilio marca que la Eucaristía es el culmen y la fuente, es a donde la historia de la salvación se está haciendo en nuestro mundo, en nuestra realidad. Esa historia de la salvación no se acabó con la Pascua. Esa historia de la salvación sigue. Y la vives, la experimentas, la participas, esa obra salvadora de Dios, ese proyecto de comunicarse el mismo, es lo que vas viviendo en la celebración. Y la homilía, ¿qué tiene que hacer? Pues ir creando ese ambiente, esa conciencia, para que se dé ese diálogo, ese encuentro, esa comunión con Jesús, para que eso sea aquí, ahora, una realidad. Esta palabra que acabas de escuchar se ha cumplido hoy, y aquí, y con los que estamos aquí, de manera que este proceso es lo que nos exige también tener claro lo que es la teología de una celebración. No teología en el sentido sistemático, dogmático, no. Teología en ese sentido original de lo que es teología. Como lo usa la Iglesia oriental. Es el hablar de Dios. Es el diálogo de Dios con su pueblo. Por eso, eso que nosotros latinos decimos prefacio, la Iglesia oriental dice teología. Ahí es a donde vas a vivir. A partir de esa experiencia concreta del Evangelio, el abrirte a toda esa obra de salvación de Dios. Si nos damos cuenta es la dinámica de los buenos prefacios. Partimos de algo y después reconocemos toda esa obra para acabar glorificando a la Trinidad. Eso, esta dinámica doxológica de alabanza, pues es lo que marca entonces por qué es necesario adentrarse en esta teología. Algunas pistas. La centralidad de esta teología es Cristo, por lo tanto, el Evangelio, a donde está Jesús presente y actuante, a donde es Él el que está para llevar a cabo en nosotros la obra de salvación. De ahí tenemos entonces que comprender que el punto de referencia
iluminación está en el Evangelio. Pero a veces los evangelios nos quedan grandes. Por eso hay una aclamación antes del Evangelio, que primero te hace consciente de que Jesús está aquí. Por eso te pones de pie, por eso cantas aleluya, alabemos al Señor. Pues sí, o sea, no estamos en torno a quién sabe quién. El actor principal es Jesús. Pero nos da líneas, nos da pistas, para que entendamos entonces a dónde quiere la Iglesia que hoy pongas tu atención en esa riqueza inagotable del Evangelio. A veces una gran obra de arte, un gran monumento, pues no lo puedes abarcar así nada más. Pues, o sea, vamos por partecitas. Poco a poquito iremos adentrándonos en todo ese tesoro. Bueno, pues es lo mismo. Eso es lo que la clave, con eso que expresa la aclamación, te está diciendo, mira, por ahí va el camino. Y al mismo tiempo genera una actitud, una disposición. Vas a adorar, vas a confesar tu fe, vas a agradecer, vas a suplicar. Y ya la aclamación te está llevando en esa dinámica para que entonces si puedas ver la acción de Jesús en lo concreto de esta celebración. Pero el Evangelio no está solo. Hay una lectura, a veces del Antiguo Testamento, otras pues, del Nuevo. Pero, ¿qué sentido tiene? Esto que estás viviendo aquí con Jesús, pues era lo que ya estaba preparado con las acciones de Dios del Antiguo Testamento. Es lo que ya estaba anunciado y que ahora se está cumpliendo. Es la sabiduría, la enseñanza que del Antiguo Testamento ahora llega a su plenitud en Jesús, que es la sabiduría. Entonces, ¿cómo se da esa relación, esa interacción? Y hay también una segunda lectura. Esta segunda lectura es cómo vive la comunidad primitiva, cómo hace experiencia de Jesús, esos primeros cristianos, con toda la fuerza normativa de lo que es esa primera comunidad. Es la que tiene la experiencia apostólica viva, es la que tiene la experiencia concreta de Jesús, y la manera de vivirlo tiene que ser para nosotros punto clave de referencia, para no andar buscando otro Jesús por ahí a nuestro gusto. Algo muy moderno, muy actual, pero ya no es el Jesús del Evangelio, ya no es el Jesús que salva. Y esta experiencia de la palabra va entonces a llevarnos a una respuesta también clave, el Salmo responsorial. Vas a responder al amado, pero con sus mismas palabras. Si Él te habla, tú le contestas, pero en su mismo lenguaje. Por eso el Salmo es palabra de Dios y es palabra de la comunidad, para que se dé entonces esa relación. Y en el estribillo, pues tienes también esa clave, ese punto de referencia para todo lo demás, para toda la ecología. Oraciones, cantos, prefacio, anáfora, rito penitencial, todo, bueno, ya está marcado por ahí cómo tienes que responder. De esta manera se va dando esa interacción, a donde de veras la palabra que se hace Eucaristía, que se hace carne, se convierte a través de este diálogo en esa palabra que salva, en una comunidad que responde, y eso pues, que se habla tanto, palabra y rito. Pues sí, pero no es un rito nada más estructura, es diálogo, es intercomunicación. De veras será ese diálogo. Ahora vas a llegar a la comunión con esa palabra, a donde te vas a encontrar cara a cara con Jesús en el momento de la comunión. Y es la importancia que tiene la antífona de la comunión dentro de ese esquema litúrgico, que casi siempre en mi caso le hacemos. Pero ahí está el punto
al que quiere llegar a esta acción de Jesús. ¿Cómo vas a hacer vida eso que el Señor te ofrece? ¿Qué sentido va a tener tu comunión con Cristo? Para que no andes nada más, ay, entré en comunión con Jesús, ay, Jesucito en mi corazón y no sé cuánto. Sí, ¿eso qué? Eso tiene que ser concreto, tiene que ser vital, tiene que ser específico. Ya te encontraste con Jesús, ¿y eso qué? ¿Con qué Jesús te encontraste? ¿Ya entraste en comunión con Él? Pues eso que hace Jesús en ti es lo mismo que tú, que ya te convertiste en cuerpo de Cristo, pues tienes que ir a hacer con los demás. Pero con ese Cristo concreto, no con la comunión con Cristo romántica y melosa y tierna y superficial y hueca. No, ese encuentro vivo. Y esa antífona de la comunión, pues ahí te están dando una pauta para que eso no se quede en el aire. Por lo tanto, todo lo demás, los eventos, los acontecimientos, las experiencias de la comunidad, pues ahora las tienes que ver desde esta perspectiva, a la luz de esta palabra, a la luz de este diálogo. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a interpretar esto que estamos viviendo? Estos acontecimientos de la vida personal, familiar, comunitaria, nacional, internacional, pues sí, pero a la luz de, para que no perdamos de vista ese principio fundamental. La palabra de Dios es norma normans. La vida es norma normata. A veces le queremos dar mucha importancia a la realidad. Pues sí, pero eso no puede ser más que una norma, porque es una realidad, no la puedes quitar, es norma, pero que tiene que estar normada por la palabra y no al revés. Porque de otra manera vas a hacer de la realidad una manera de manipulación de la palabra. Ya me puse mis lentes negros, pues todo lo voy a ver negro. Y si me los puse amarillitos, pues se va a ver todo muy amarillito. Y si te los pusiste color de rosa, pues todo va a estar color de rosa. No, no se trata de eso. Se trata de que dejes que la palabra actúe, y después eso qué significa en esta realidad, a donde estás parado en la realidad que vives. Estos elementos fundamentales de lo que es un poquito la teología de la celebración, pues tiene sus consecuencias, sobre todo para la homilía. En primer lugar, ¿qué supone la homilía? Supone que te tienes que poner a estudiar, saber de veras qué dice la palabra de Dios. Segundo, que lo escuches y establezcas ya ese diálogo, esa interacción, esa comunión con Jesús, para saber realmente y dejarte transformar por esa palabra, para que seas testigo, no de tu experiencia. Ay, es que a mí la palabra de Dios me dice, no, olvídate. Vas a ser testigo de la palabra, no de tus sentimientos piadositos, románticos, por muy santos que sean. Vas a ser testigo de la palabra. Entonces déjate penetrar. De esa valoración, pues entonces te tendrás que ceñir a lo que la palabra quiere y ser fiel a la palabra, ser testigo de la palabra. Y después revisa la ecología. ¿Cuáles son los textos que voy a utilizar? ¿Qué dice la oración colecta, la oración de la comunión, el prefacio? Vamos a rezar el credo, el yo pecador, etc. Bueno, entonces, ¿qué sabor va a tener todo eso a la luz de este encuentro con Jesús para que de veras sea respuesta? Y entonces podrás también ir a la realidad, en dónde estoy, qué pasa, qué sucede, cuáles son los problemas. Bueno, a la luz de esta palabra, ¿qué va a implicar? Desde luego en tu vida personal, pero también hay, tú que conoces a tu comunidad, pues cómo eso pues tendrá que ir ayudando a que esa comunidad crezca
en ese encuentro con Jesús, en esa fidelidad al Evangelio. Entonces sí será verdad que vas a ir tú entrando en esa comunión y se irá dando en ese proceso gradual, esa transformación de la persona, de la comunidad, porque a través de este diálogo y de esta comunión, pues ya estás empezando a pregustar, a participar de la plenitud del reino. Hacia allá vamos, pero por lo pronto pues tienes que ir dando tus pasitos, concretos y precisos. Por lo tanto, la homilía no es catequesis, no es tampoco una ideología. Es que hoy la palabra tiene 3 ideas. O sea, ya la mataste. Pues ya, punto y aparte. O sea, ya no vas a encontrar a alguien, vas a encontrarte con 3 ideas. Muy buenas, puede ser. Pues, sí, pues, ya le diste jaque mate. Tampoco es, no, pues la palabra de Dios dice esto, y tú tienes que hacer esto y esto. No, pues si no es clase de moral. Vive el encuentro con la palabra, y de ese encuentro, bueno, entonces ya vendrá lo demás. No como una norma, sino como una respuesta, un fruto de esa comunión con Cristo, que tienes que apuntar, que tienes que señalar, porque a eso lleva la palabra de Dios. Tampoco puedes estarla manipulando. Ahí dice algo que ahí lo pueden ver después para que no sientan alusiones. Bueno, interpretaciones personales, tus aventuras, lo que a ti te pasó. O sea, ¿no? Eso no es. No te vas a predicar a ti mismo. Vas a ser testigo de la acción salvadora de Jesús. Vas a servir de puente. Vas a servir de medio para que se dé esa comunión de Jesús presente en su palabra, que se hace sacramento con esta comunidad en su vida concreta, en sus realidades vitales. Por eso, ahí al final dice, somos testigos y servidores de la palabra que salva. Dejemos que actúe. Muchas gracias, Padre Ignacio, sobre esta relación que ha sido sobre el ministerio de la Palabra de Dios, con el dinamismo que tuvimos en la anterior relación. Antes de pasar al trabajo de grupos, vamos a dar oportunidad en base a lo que el Padre Ignacio nos ha relatado. 5 personas que quisieran libremente participar en esta temática pueden alzar la mano. Aquí está de este lado el Padre Manuel primero, después está el Padre Sedano, también alguien más después del Padre Manuel, el Padre Sedano, Padre Javier. Padre Javier, ya son 3, faltarían 2 participantes más en este momento. En mi comunidad parroquial tengo comunidades neocatecumenales, y después de que se proclama precisamente el Evangelio, se le llaman los ecos correspondientes, ¿no? Y dentro de este espacio de los ecos correspondientes, ¿qué tanto entra en sintonía precisamente con lo que acaba de mencionar? Primero. Segundo, en relación normalmente el sacerdote o la religiosa tiende a ir explicando propiamente lo que es la celebración, pero la pregunta sería, como que a los laicos como que se les ha olvidado un poquito que también pueden interpretar, también pueden dejar fluir el mensaje propiamente de la misma palabra en el corazón de los destinatarios. Con respecto a lo primero, ya desde las normas posconciliares está que la homilía no puede ser diálogo, no es a ver qué les parece,
es función propia del presidente de la Asamblea. En ese sentido, si mal no recuerdo, en las indicaciones que dio el Papa Benedicto precisamente para los catecúmenos, una de las cosas que pedía que ya no hicieran era eso, y que de veras no se perdiera el ritmo, el sentido de lo que es la celebración litúrgica. Con respecto a los laicos, evidentemente, creo que ahí está la importancia de algo que ha recomendado mucho el Papa Benedicto también, la lección divina, a donde como sacerdotes también tenemos que estar. Escúchalo, oye, enriquécete, porque en la medida en la que tú te pones a meditar y a vivir la palabra, la acción del Espíritu Santo también se va a manifestar en ellos, y eso que te van a decir, pues lo vas a poder aprovechar para después, pues no refiriéndote a las personas, pero sí haciendo sentir pues esa acción del Espíritu en tu comunidad. Entonces creo que sí son realidades que tenemos que ir pues purificando. En los otros documentitos, no sé si el subsidio se los vayan a repartir o no, pero ahí hay todo un elenco de todas las indicaciones sobre la homilía, desde el Concilio Vaticano hasta lo que el Papa Francisco nos pide ya en Evangelii Gaudium. Padre Fernando Sedano. Bueno, primero hacer una alegoría, o no sé cómo se llame, ¿no? La hora décima es pesada, ¿no? Sin embargo, Jesús dice, cuando le dicen ¿dónde vives? Ven y lo verás. Hoy usted nos ha dado una brillante ponencia. Usted ha desarrollado, ya desde antes, ¿no? Con los que lo hemos escuchado como maestro, sabemos cuál es el dinamismo que presenta, que yo la verdad cuando leí el número 52 de la Verbum Domini, dije aquí está todo lo que el Padre Nacho nos decía en clase. Y yo sí de veras lo felicito, porque muchas gracias. Definitivamente estamos en el umbral entre palabra y liturgia, como el tema de las catequesis mistagógicas. Entonces, cuando hablamos de predicación, sobre todo en la liturgia cristiana, ni somos judíos, ¿no?, para hacer exégesis veterotestamentaria, ni tampoco podemos ignorarla. Entonces usted nos ubica en el punto medio, como lo dice el número 52, y ahí los da usted, pone usted ahí también en los textos que nos va a leer, que hay que entender y vivir el dinamismo de la liturgia para poder hacer la hermenéutica de la palabra de Dios, porque es liturgia cristiana. Gracias, Padre. Dos subrayados. Primero, con lo que decías con respecto a esa exégesis cristiana, pues es lo que Jesús hace también en San Lucas con los discípulos de Maús, porque ellos van hablando de la palabra de Dios, van discutiendo la palabra de Dios y no entienden nada. Cuando Él se acerca les dice necios y tardos de corazón. O sea, el peor insulto que le puedes hacer a un judío es decirle que es un insensato, que está viviendo de espaldas a Dios. Porque eso dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios que me pida cuentas. Pues es lo que Jesús les dice. Pero después Él les va explicando todo lo que había en la ley, en los profetas. Y más adelante, ya en la aparición con los discípulos, claramente dice el texto que Jesús es la clave para la hermenéutica de la ley, de los profetas y los salmos. Porque vuelve a remarcar eso. Pues, sin esa clave cristiana no se entiende la palabra de Dios. Y por el otro lado, esta dinámica de la palabra en la liturgia no podemos perder de vista.
que la Sagrada Escritura salió, nació, creció, se desarrolló en la liturgia, desde los santuarios del Antiguo Testamento. Ahí se empezaron a hacer las primeras recopilaciones de las enseñanzas y demás. Y segundo, que la palabra de Dios es la que le da vida, pero en la liturgia, de manera eminente, especial, como ya lo había señalado el Concilio Vaticano II, y que no es sino fruto de todo ese movimiento bíblico y litúrgico que antecedió desde principios del siglo a la realización del concilio. Muchas gracias. Padre Javier. Gracias, ahora sí. Yo quisiera expresar ahorita una preocupación muy seria para mí en torno al ministerio de la palabra. Las iglesias pentecostales en América Latina y las neopentecostales, que cada año crecen en porcentajes enormes, o sea, millones de gentes aumentan en sus iglesias, le dan una gran importancia al ministerio de la palabra. Tanto así que en toda su elaboración teológica, la apostolicidad de la iglesia se juega en el ministerio de la palabra. Y entonces creo que necesitamos una reflexión y ver que los ministros de este ministerio, los Hechos de los Apóstoles, los obispos, bueno, los apóstoles, nombran diáconos para dedicarse al ministerio de la palabra. Y entonces creo que nuestro tema es la homilía, perfectamente. Pero hay una cuestión más grande todavía, más urgente, bueno, no más urgente, muy urgente también, de este ministerio de la palabra, así como para andar por casa. En la teología pentecostal y neopentecostal, y en su práctica, ellos ponen la palabra en el corazón de la gente, y la gente tiene unos cuantos textos bíblicos de referencia, pero que lo nutren profundamente. Y yo creo que la Iglesia Católica no ha logrado ese ministerio. Y coincido con ellos en que la apostolicidad de la Iglesia se juega en este ministerio. Aquí tenemos muchos obispos, sucesores de los apóstoles, y mientras la Iglesia Católica les dice la sucesión histórica por la imposición de las manos, es cierta, es un tesoro para el mundo, es una institución. Pero el otro aspecto más vital de la palabra, pues, escuchada, celebrada, vivida, comunicada, creo que tenemos una asignatura pendiente. Y esa es la preocupación que quisiera dejar, más allá de la homilía, que nos has explicado muy bien, Nacho, es que el horizonte del ministerio de la palabra es de primer orden y estamos muy atrasados en ello. Gracias. Gracias a ti. Evidentemente, y pues suponiendo que ya habían hablado un poquito de esos temas de la animación bíblica y de la catequesis, pero lo que yo remarcaba es que ¿qué cosa es animación bíblica? Es que no puede ser otra cosa sino que sea la palabra de Dios la que esté presente en todo el quehacer de la iglesia, como clave, como punto de referencia, no nada más como que pues, leemos un textito y ya con eso redondeamos o acabamos con un salmo, ¿no? O sea, ese asumir que lo que va a trabajar en el corazón de los fieles es la palabra. Y entonces ese texto, esa palabra que me va a servir para la catequesis, para la visita, para lo que sea, es lo que de veras va a actuar. Y tenemos que ir educando a la gente a saber escuchar. El problema de esos grupos está primero en el fundamentalismo. Tomar los textos y aplicarlos tal cual. No hay hacer el estudio histórico crítico del texto. Y segundo, pierde la
conexión con la liturgia. Y es también algo que no hemos conseguido hacer que se viva. Y por eso la liturgia se ve simplemente como pues, una devocióncita, pues, porque no está conectada a la palabra. Y porque nosotros muchas veces hablamos de muchas cosas muy bonitas, importantes, necesarias, etcétera, pero no de la palabra. No somos testigos de la palabra. Y un catequista tampoco es testigo de la palabra. Y a veces las visitas que se hacen a las casas tampoco son testigos de la palabra. Entonces, eso es animación bíblica. Que de veras todo tenga esa fuerza, ese dinamismo vital de la palabra. Padre Juan de Dios. Padre Nacho, muchas gracias por escuchar de nueva cuenta lo que hace 30 años escuchábamos en el seminario. Y no lo quiero señalar como una antigüedad, sino por lo relevante, que en su momento nos ofreció, nos explicó y que nos ha servido mucho para nuestro ministerio. Haber llegado a comprender esto que hoy volvimos a escuchar, esa palabra central en cada celebración eucarística que se encarna, que va transformando. Muchas gracias, Padre. Y quisiera hacer este comentario, quiero que me ilumine, que me ayude. Esa comunidad que se va cristificando, esa comunidad que se va haciendo Cristo, también nos ofrece la palabra. Esa palabra también va reanimándonos, va vitalizando la vida comunitaria. ¿Es así, Padre? Pues eso entra dentro de lo que señalaba que es la tradición que está viva, la manera como las comunidades van escuchando, van acogiendo, van viviendo la palabra, y eso se va haciendo testimonio. Eso es la tradición de la Iglesia. También aportan los teólogos y los investigadores y todo eso, y de todo lo que van sacando, van quedando elementos que van entrando en la tradición. Si examinamos cuántos teólogos, cuántas doctrinas ha habido, pues sí, a lo mejor se pierden muchas cosas, pero algo queda. Y eso que la Iglesia va asumiendo, ya después, a través del magisterio, a través de la vida concreta, pues esa es la tradición. Y una tradición que se sigue haciendo, no está hecha, está en vías, está en camino. Por eso ahí también está la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios tiene que ser el resultado de que me dejo transformar por la palabra, y a la hora de vivirla, a la hora de aplicarla, pues se van abriendo nuevas perspectivas. No al margen, no en paralelo, no en contraposición, sino en esa dinámica viva. Eso es la tradición de la Iglesia, que no se acabó con el último de los santos padres, ¿no? Ellos tampoco son la tradición. Todo lo que está en los santos padres es testimonio de lo que era, lo que es la tradición. Pero la tradición sigue viva, porque el Espíritu Santo está vivo. Si no, pues ya le damos jaque mate. El comentario es sobre... ¿Dónde está? En la distinción que se debe tener sobre palabra de Dios y Sagrada Escritura. Y se subrayó que la Sagrada Escritura pues está en lo que llamamos la Biblia, el texto, y que en esta tarea, desafío, misión de la homilía, este punto de adentrarse al texto, que supone un estudio pues fuerte y fundamentado, solamente que ahora pues tenemos una gran diversidad de Biblias, traducciones, ediciones.
Desde ahí, pues ya las más comunes, la de Jerusalén, latinoamericana, etcétera. El pueblo busca una orientación, pregunta, porque quiere tener la Sagrada Escritura. ¿Cuál? ¿Cuál, dice, recomienda? Pero no solamente el pastor, sino la Iglesia hoy, y en nuestra América Latina o nuestra diócesis, por nuestra cultura y nuestra capacidad, ¿cuál? Y luego también los subsidios, comentarios. Entramos, es cierto, a una librería y encontramos, por ejemplo, comentarios al ciclo A y un sinnúmero de colores y sabores, ¿no? Autores no los conocemos para guiarnos por ese autor. Entonces, ¿en qué medida se puede ahora sí trabajar unas orientaciones básicas? Y aquí va de la mano, pues decimos las casas editoriales, ¿no? Porque si la Iglesia para nuestra América propone esta, pues cuántas editoriales, pues por escuchar la voz de los pastores, pues van a quedar ahora sí al margen. Entonces ese es mi comentario interrogante, ¿no? Ante este paso necesario de acercarnos al texto, que ahora sí, que Sagrada Escritura, que subsidios, si es que se pudieran hacer un elenco. Gracias. Por un lado, de lo que sea oficial de la Iglesia, no tengo conocimiento. Generalmente todas las Biblias tienen esa aprobación eclesiástica, es decir, ¿verdad? Se pueden usar. En lo personal, a nivel pues de un empezar, creo que la que por lo menos veo mejor es la Biblia de América, no es la latinoamericana, es la edición para América Latina de la Biblia, así se publicó en un principio, que es de la Casa de la Biblia de Madrid, que ya se asoció con otras editoriales para publicarla. Las razones, su lenguaje está más o menos accesible. Segundo, sí tiene los elementos básicos, quizá un poquito con una cultura media, o sea, si de a tiro están en la calle, pues sí, tampoco les va a ayudar mucho, pero por esas introducciones, introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, introducción a cada uno de los bloques del Antiguo Testamento, introducción a cada libro del Antiguo Testamento, y un comentario de cada perícopa, pues, que te llevan a comprender mejor el texto. Como que tienes ahí los elementos elementales, básicos, para saber de veras qué dice. No se meten aplicaciones, que es a veces el error que tienen otros tipos de comentarios. Esas generalmente nacen muertas, porque ya cuando salieron, pues ya cambió la realidad, y entonces los comentarios, pues, bien, gracias. Ya en cuanto a comentarios bíblicos, pues ahí sí está la cosa un poquito más difícil. Hay algunos que son demasiado técnicos y no ayudan. Hay otros que se quedan nada más en lo sentimental o superficial. Y creo que a veces es un poco difícil encontrar en esos subsidios para homilías algo que de veras ayude, porque pues va dependiendo del autor y desde dónde está hablando. Entonces, que se podría hacer ya así un estudio un poquito más pormenorizado, y quizá pues sería una propuesta, ¿no? Que se tuvieran por lo menos ya algunos textos o algunos comentarios que sí puedan ayudar para la homilía. Les digo, ahí sí hay mucha variedad. Monseñor Medel y después allá. San Pablo nos dice que la palabra de Dios debe abundar
en nuestros corazones. Y naturalmente que el lugar especial es como nos lo han explicado ahora aquí. ¿Y qué produce este contacto con la palabra de Dios? Que en principio, en sociología también, filosofía también, que uno como piensa, uno actúa. Todas las realidades humanas tienen a la base una filosofía, una ideología. Y como uno es un alimento que la gente va tomando, inclusive las novelas, las películas y tantas cosas, también los libros. Entonces, para nosotros tener, los cristianos todos, tener los mismos criterios de Cristo, los criterios de fe, necesitamos justamente ese contacto con la palabra de Dios, que la palabra de Dios habite en ustedes con abundancia. Entonces, hay una oración que dice: yo quisiera pensar como Jesús pensaba, para vivir, para actuar, para amar como Dios amaba. Y entonces, y ayudar privilegiado lo hemos estado viendo el día de hoy. Naturalmente que también haya contacto personal o también de grupos, lo que sea, con la palabra de Dios. Pero esa es la importancia. ¿Por qué esta? Para que nosotros nos parezcamos a Cristo en su modo de pensar. Y así podemos parecernos a Cristo en su modo de actuar, en su modo de vivir y sobre todo en su modo de amar. Esa es la importancia. Y eso, como decía, en nuestro mundo es así todas las cosas, los deportes, series, la televisión, todo tiene a la base una ideología, una idea, que una vez que nos la meten, entonces la gente actúa conforme a lo que vive. Las señoras que viven en tantas novelas piensan, terminan pensando como los artistas de las novelas. Para que nosotros pensemos como Jesús pensaba, ahí está el contacto y sabemos que no es una palabra, no es una idea, es una persona que nos vamos haciendo cada vez amigos y entonces nos vamos transformando en Cristo, que ese es el ideal maravilloso. El Padre decía: me gasto y me desgastaré para que se forme Cristo en ustedes. Muy bien. Allá la señora. Gracias. Gracias, Monseñor, por concederme la palabra y gracias por esta magnífica exposición que tuvimos. Yo quisiera hablar del otro lado, del pueblo, si me permite, con una observación. Desde luego, todos ustedes, cuando predican, tienen pues en el discernimiento evangélico todo aquello que en mente puede ayudarnos al pueblo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas personas, o la gran mayoría, que solo asisten el domingo, escuchan la homilía y eso es el único alimento que tienen en la semana, y eso si realmente pusieron atención, si se oyó con claridad y si las ideas fueron bien expuestas. No quiero ser pesimista, creo que soy realista en medio de la sociedad que cuando menos me toca ver a mi alrededor. Ahora, si yo veo lo que aquí el Papa Francisco nos expone en la alegría del Evangelio, me identifico con estos números. Dice el Evangelio de Marcos que la gente veía a Jesús y se quedaba maravillado de oírlo, porque hablaba con autoridad. En otras traducciones dice que hablaba con parresía, o sea, con autoridad. ¿Cómo habla este hombre? ¿Qué tiene? ¿Qué transmite? Y eso a nosotros como pueblo, cuando el sacerdote tiene esa transmisión de que notemos en él la autenticidad de lo que está diciendo para que nosotros lo tomemos como una vivencia, es muy importante. Otra,
que el tiempo, cuando es la misa, discúlpeme, no es que yo no sea que me quede en misa feliz y se tarda uno más o menos, hablo de las cosas pastorales que veo. Si una homilía es de más de 25 minutos, media hora, en una misa de domingo, la gente empieza a buscar otros lugares donde sea más chiquita. Otro punto que yo veo es, al ver todo esto, el pueblo en diferentes lugares, el Evangelio es para todo el mundo igual. Sin embargo, según las necesidades de las zonas y de los lugares, pues se tiene que adaptar a las personas que lo escuchamos para que esa predicación, cuando menos dominical, vaya formando pues el interés de poder entrar más en lo que el Evangelio nos llama y nos dice. No hablo de grupos particulares de estudio, sino hablando en general de lo que es la homilía. Le agradezco mucho que me haya permitido hablar. Gracias por su intervención. Y yo solo quisiera decir que me uno al Padre Sedano y al Padre Juan de Dios para felicitarte y agradecerte, Padre Nachito. Confieso que yo nunca te había escuchado, que a lo mejor soy de la misma escuela que tú, que tus maestros fueron los míos y que sé cuál es tu escuela, pero yo nunca te había escuchado y me motivaste al ver tu convicción de cómo debe ser nuestro encuentro con la palabra y con el Señor. Yo nada más diría esto. Referente a la homilía, añadiría a lo que tú nos dijiste, hay que meterse al texto, hay que estudiar, yo diría aún más, hay que orar con el texto, hay que orar con el texto. Lo que pasa es que, bueno, pues algunos tienen mucha facilidad para que en el momento de la homilía puedan transmitir eso y otros no tenemos tanta. Eso pues pasa, ¿no? Pero de que los criterios que nos has dado nos vienen a iluminar totalmente, de que hay que meternos al texto, a estudiarlo, a prepararlo y a orar con él. Nada más otra cosita, eso respecto a la homilía, totalmente de acuerdo contigo. En cuanto a la procesión con el evangeliario, hay un criterio litúrgico que dice que son 3 los momentos procesionales en la celebración. La procesión de entrada, la procesión de ofrendas, la procesión de comunión. Tú nos dices el evangeliario tiene que entrar y tiene que salir, ¿no? Pero también el criterio litúrgico es 3 momentos procesionales. Por eso a lo mejor los liturgistas no aceptamos tanto la procesión al inicio de la celebración de la palabra, porque ya entró el evangeliario desde el principio. Y el libro litúrgico que entra es el evangeliario, no el leccionario, no la Biblia. El libro propio para el momento procesional es el evangeliario. Y lo podemos hacer muy bonito, vean este evangeliario, qué bonito. Otras portadas, yo le voy a pedir al Padre Paco de Catedral que mañana se traiga el otro que tenemos en Catedral. Y nos lo hacen fácil. Al evangeliario que tenemos le ponen una portada como estas, bellísimas, ¿no? O sea, podemos solemnizar eso. Pero el libro litúrgico es el evangeliario. Por lo que nos has dicho, ahora yo comprendo lo que le escuché a un liturgista. Por ese deseo de encuentro con el Señor a través de su palabra y a través de su sacramento, de su Eucaristía, pues entonces no tendría sentido la comunión espiritual, por ejemplo. Bueno, pues es mi deseo. No, encuéntrate con el Señor en su palabra y en su Eucaristía. Yo así te lo escuché a un liturgista famoso que admiro mucho. Entonces no tiene sentido la comunión espiritual, solo el deseo de querer que tú vengas a mí o de que yo me encuentre contigo. Hay que tomar en cuenta que según la historia de la liturgia, esto se da en un momento en que la liturgia es clerical, en que no hay participación, como dice la Sacrosantum Concilium, plena, consciente, activa, fructuosa, etcétera. Pon los medios necesarios para que tu encuentro sea personal con el Señor a través de su palabra y a través de su Eucaristía. No nada más es mi deseo, un deseo, una comunión espiritual, ¿no? Digo, con lo que acabo de escuchar de ti, pues yo ahora me queda claro lo que le escuché al otro liturgista, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quisiera decir. Gracias, nos has iluminado y te agradecemos de corazón este momento de iluminación. Gracias, Nacho. Agradecemos al Padre Ignacio. Yo creo que te ha dicho de corazón todo lo que
agradecemos en esta relación.